Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Existen dos hijos. Uno es el hijo de la libre. Esa es la promesa, ese es Isaac, ese es el espíritu. El otro es el hijo de la esclava. Esto significa la carne y la ley, ese es Ismael. Y contemplamos aquí en Gálatas capítulo 4 que Pablo nos comparte profundas revelaciones. Es algo muy trágico que solo pocos creyentes han comprendido realmente lo que él nos quiere referir aquí. Pero gracias a Dios por la iglesia del Internet y por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender estas verdades. Leamos en el capítulo 4 de Gálatas en el versículo 24. Estos dos hijos, dice Pablo, son una alegoría. No se trataba solo de dos niños que nacieron. No se trataba simplemente de dos hombres que crecieron y fueron creciendo. Esto tiene un sentido simbólico y alegórico. Y Pablo nos explica el sentido de ello. Pues estas mujeres son los dos pactos. Dos hijos, dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar, la madre de Ismael. Y luego dice Pablo en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Qué es lo que sucedió en el monte Sinaí? La ley fue dada. Moisés recibió en el monte la ley y luego Pablo expresa algo sorprendente. Él dice en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esto es una expresión muy llamativa, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Todos aquellos que sostienen haber tenido experiencias extraordinarias durante su viaje por Israel o están en el muro de los lamentos, tienen que tener en cuenta que la Biblia nos dice que la Jerusalén actual se encuentra bajo la ley. La Biblia nos refiere que la Jerusalén actual se encuentra andando en la carne y no en el espíritu, y que aquello que sucede hoy en Jerusalén es en esclavitud. Esto no impulsa a los hijos de la libertad, sino que nos impulsa a la esclavitud, porque no hay ningún tipo de libertad en Israel, solamente en Cristo se encuentra la libertad. Hay tantos cristianos que tendrían que comprender de una vez por todas que la salvación no se encuentra en Israel, la salvación no se encuentra en la ley, la salvación se encuentra en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Siempre se trató de Jesús y nunca de una nación. Siempre la cuestión principal ha sido el sacrificio de Jesús y nunca esta cuestión principal ha sido una nación. También hoy es esto importante. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles. Pero para comprender correctamente estas cuestiones, tenemos que colocarnos las gafas o lentes con la inscripción Jesucristo. Por ello, en primer término, en el antiguo pacto, no contemplamos en primer lugar a Israel, sino que nosotros vemos allí a Jesús, el Salvador, a Jesucristo. Y esto es lo que Pablo afirma aquí. Él dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pura ley, pura esclavitud, completamente atados en la ley. Y luego afirma Pablo en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya. No es más Agar la que representa la ley. Sara, la de arriba, la que recibió las promesas. Y él habla aquí de la Jerusalén celestial. Y él se refiere aquí a la Jerusalén celestial, de la Jerusalén de arriba. Esta es la libre. Si queremos llegar, esta es la libre. Si queremos llegar a ser verdaderamente libres, no es el camino regresar a las raíces del judaísmo, sino que el camino es únicamente Jesucristo. Gloria
Gloria al Señor. Y esto es lo que predicamos, la gracia radical. La gracia puede ser solamente predicada radicalmente. El Antiguo Testamento nos ayuda por medio de las sombras, alegorías y simbolismos, señalándonos que lo verdadero se encuentra solamente en la gracia de Jesús. Por esto estamos agradecidos. Nosotros apreciamos y respetamos el pacto antiguo y la ley como la palabra que proviene de Dios, pero la ley no puede salvar a nadie. Lo único que puede hacer la ley es condenar a las personas. Por ello, nosotros somos libres y no necesitamos regresar a las raíces y tenemos que seguir adelante con el Pentecostés, el Espíritu Santo. Aleluya. Dios es bueno. Él nos concede revelación y existe solo un camino verdadero y este es predicar radicalmente la gracia del Señor. Eso es lo que producirá cambios. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya. Nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia arriba. Tenemos que mirar hacia arriba y entonces seremos libres. Mientras estemos dirigiendo nuestras miradas hacia un pueblo, estamos contemplando la ley. Si tratamos de cumplir con ritos, fiestas, luna llena, luna menguante, conmemoraciones, etc., entonces no somos libres y estamos atados. Solamente en uno encontramos la libertad, en la simiente Jesucristo, la simiente con mayúscula, que es la única simiente. Por ello tenemos que dirigir nuestra mirada hacia arriba, porque cuando miramos hacia arriba, entonces lo contemplamos a Él. Entonces le contemplamos a Él y no nos concentramos en ritos y leyes. Aquí nos refiere que Sara es la libre, es la madre de todos. Hemos sido libertados y Pablo nos dice en el versículo 27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, dice Pablo aquí, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aleluya. Nosotros hemos recibido gozo. En Cristo Jesús nos concedió gozo y alegría. Deberíamos vivir una vida de regocijo. No hemos sido llamados a lamentarnos constantemente y a llorar debido a que la vida es tan dura para nosotros. Por el contrario, Dios quisiera que vivamos la vida con cierta facilidad, porque nosotros no necesitamos preocuparnos por nada. Deberíamos vivir con regocijo y júbilo. Y aquí se complica algo, porque todas aquellas personas que sostienen que sienten que tendrían que ir a las raíces del judaísmo están cargadas por lo general con un pesado manto y desánimo. Pero esto justamente sucede porque se mueven en la ley. Cuando nos entregamos a las raíces, nos entregamos a la ley. Y Pablo nos dice que tenemos que mirar hacia arriba, regocijarnos, gozarnos. Cuando nos concentramos solamente en nuestros problemas, en nuestros desafíos, entonces no podemos tener ganas de gozarnos. Pero cuando miramos hacia el Señor, estamos convencidos que Dios ha preparado la solución. Él ya la ha planeado. Dios está trabajando detrás del telón y esto sucede aun cuando no estemos viendo absolutamente nada en el mundo natural. Nosotros sabemos que cuando miramos hacia arriba, el Señor ya está activo trabajando en la cuestión. Se está ocupando detrás del telón. Gloria al Señor. Las cosas comienzan a funcionar y se llevan a cabo. Y esto aun cuando ahora en este momento todavía no parece ser así. Dios siempre está participando de nuestra vida, tratando de ayudarnos y salvarnos en nuestras situaciones. Él siempre está activo, queriéndonos sanar. Dios está ocupado día y noche para ayudarnos. Aleluya. Para mantenernos, para fortalecernos, para capacitarnos. Dios siempre está ocupado para bendecirnos. Él siempre está de nuestro lado y no está en contra nuestro. Y esto también sucede cuando estamos durmiendo y no estamos despiertos. Sigue estando activo a nuestro favor. Por ello podemos dirigir nuestra mirada hacia arriba. Nosotros podemos decir, gracias Jesús por tu obra redentora. Todo se encuentra en la autoridad de tu mano. Nosotros confiamos en ti y por ello podemos alegrarnos. La estéril prorrumpe en júbilo, porque de acuerdo al versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gloria al Señor.
Nosotros somos hijos de la promesa y no somos hijos de la ley. Dios es bueno, vuelva a conectarse. Seguiremos con este excitante tema. Vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 4 y considerar los versículos 20, 30 y 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria al Señor. Nuevamente contemplamos aquí. ¿Qué es lo que compara aquí? Está comparando la ley y la gracia, espíritu y carne. Cuando nos sometemos a la ley nos encontramos bajo la esclavitud. Pero si por el contrario vivimos constantemente en la gracia, vivimos en la libertad. Porque en la gracia no existe la condenación ni los complejos de culpa, porque Cristo nos ha perdonado completamente todos nuestros pecados, los actuales, los pasados, como también los futuros. Pablo dice aquí, echa fuera a la esclava y a su hijo, echa fuera al legalismo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Justamente muchos viven en este engaño. Estos esfuerzos por volver a las raíces originales, eso incluye a su vez que nunca habremos de experimentar el cumplimiento de las promesas porque estamos dejando la gracia y volvemos a colocarnos bajo la ley. Justamente cuando decimos que tenemos que regresar a las raíces, entonces es como que somos desheredados. Entonces no vamos a heredar ninguna de esas bendiciones y promesas que solamente se encuentran en la gracia. Justamente eso es lo peligroso en esta cuestión. Cuando estamos sosteniendo constantemente que tenemos que volver a esas tradiciones, fiestas y conmemoraciones, entonces estamos perdiendo o desperdiciando nuestra herencia. Lo dice bien claro aquí, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Yo no quiero perder ni desperdiciar mi herencia, por el contrario, yo quiero que mi herencia aumente, se multiplique y yo puedo experimentar cada vez más a Cristo. Y para ello el único camino es por medio de la gracia y no volviendo a colocarme otra vez bajo la ley. Nosotros perderíamos, mis queridos hermanos, nuestra herencia. Por esta causa todavía hay tanta maldición, tantas cosas malas, enfermedades en los círculos cristianos, porque se encuentran constantemente bajo la ley y permanentemente regresan a la ley. Ellos quieren volver a las raíces y en la cuestión no tienen en cuenta que están dejando deslizar de entre sus manos su herencia. Todo aquello que en realidad podrían heredar como coherederos por medio de Él, con Él y en Él, lo pierden porque son tan fervientes para la ley. Así no debiera de ser, porque Pablo dice en el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? La ley fue oída en Cristo y Cristo la cumplió porque nosotros no podemos cumplirla. Por ello no hay razón alguna que justifique regresar a la ley. Debido a ello existe solo una razón coherente, permanecer en Cristo y en su gracia. Nosotros nos aferramos a nuestra herencia, no la desperdiciamos y la perdemos porque nosotros permanecemos en la gracia de Dios. Nosotros nos encontramos en la gracia, nosotros pertenecemos a la libre, nosotros somos hijos de Abraham, Isaac. Aleluya, es nuestra promesa. Por ello nosotros somos hijos de la promesa. Y en el momento en que tratamos de regresar a la ley, aunque sea en parte, entonces nos dice Pablo que tenemos que colocarnos por completo debajo de la ley. Esto que dice él aquí es muy fuerte. Vamos a Gálatas capítulo 5 y en el versículo 3 lo expresa con las siguientes palabras. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os
justificasteis, de la gracia habéis caído. ¡Qué cosa trágica! Hemos comprendido que cuando tratamos de colocarnos nuevamente bajo la ley, por ejemplo, esa opinión tradicional que oímos en muchos círculos cristianos actualmente, que sostiene que tenemos que regresar a las raíces del judaísmo, entonces tenemos que volver a colocarnos por completo debajo de la ley y someternos a ella, y entonces no estamos más relacionados con Jesucristo. Pablo dice aquí: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, de la gracia habéis caído. Y aquí encontramos algo muy importante a lo que me quiero referir ahora. Muchos cristianos quieren mezclar. Ellos quieren en parte la gracia de Jesús y por otra parte quieren cumplir ciertos ritos y festividades bajo la ley. Aquí vemos que no debe ser mezclado, porque Pablo dice aquí: porque si hacemos un pequeño corte en el prepucio de este niño pequeño, entonces él tiene que cumplir con toda la ley, crecer en la ley, vivir en la ley. Un pequeño corte alcanzaría para volver a conducirnos bajo toda la ley. Lamentablemente, tantos creyentes cristianos en este tiempo actual quieren hacer estos pequeños cortes, quieren todavía tener que ver aquí un poco con la ley judía, un poco allí, y quieren conmemorar todavía cierta fiesta, y quieren hacer algo aquí todavía y algo por allí, pero por otro lado quieren a su vez la gracia, la justicia en Jesús. Por un lado dicen aleluya, alaban a Jesús, y por otra parte se aferran aún a diferentes aspectos de la ley. Estos pequeños cortes nos conducen otra vez a caminar por completo en la ley. Esto no resulta, no funciona bien. Pablo aquí dice que no lo podemos mixturar. Si afirmamos que queremos la circuncisión y a su vez a Cristo, eso no funciona en realidad. En ese caso estaríamos mezclando la ley y la gracia. Eso no funciona en verdad. O bien nos encontramos completamente bajo la ley, o bien nos encontramos completamente bajo la gracia, o bien nos encontramos andando radicalmente bajo la ley, o bien andamos radicalmente bajo la gracia. Esto es muy importante que lo comprendamos. Nosotros no podemos tener ambas cosas. Mis queridos hermanos, hermanas, cristianos, cohermanos en el Señor, allí afuera en el mundo de la iglesia del Internet, no podemos mantenernos en ambos lados a la vez. Se nos permite solamente tener una cosa, nosotros no debiéramos mezclar. Por eso, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para mí existe solo una cuestión válida: la gracia, radicalmente la gracia radical. Eso es lo que existe para mí. La ley en ninguna de sus formas, y solamente la gracia de Jesucristo es válida. Gloria al Señor. Los próximos devocionales estaremos contemplando en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 1. ¿Qué es lo que significa o es la gracia radical? ¿Puedo por ello vivir como se me da la gana? ¿Como se me antoja? ¿Puedo vivir como el diablo? ¿Puedo hacer todo aquello que se me prohíbe hacer? De ninguna manera. Quien comprende la gracia realmente es liberado de todas esas cosas negativas. La próxima vez nos ocuparemos con esta cuestión, debido a que Pablo dice en Gálatas 5 versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Aleluya. Esto significa que si simplemente pensamos que ahora podemos vivir carnalmente y ser carnal, entonces volvemos a estar bajo esclavitud. No podemos afirmar estoy bajo la gracia y a su vez vivo como se me da la gana. No. Esto significa que eso no está bien y lo vamos a considerar. Dios es bueno, que nos concede entendimiento y amplía nuestro horizonte. Él es nuestro Señor y Salvador. Gálatas capítulo 5, aquí seguiremos. Hace un tiempo hemos comenzado con nuestro estudio de la carta a los Gálatas y se trata fundamentalmente que comprendamos que hemos llegado a ser libres de la obligación de tener que guardar la ley y que hemos sido colocados completamente en la gracia por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Porque si no hubiésemos sido redimidos, nos encontraríamos bajo la maldición de la ley. Y aquí
Aquí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, Pablo tiene una expresión maravillosa. Él dice, estad pues firmes en la libertad. Gloria al Señor. A mí me agrada tanto este versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, donde Pablo expresa, estad pues firmes en la libertad. Y en el contexto tenemos que comprender a qué libertad se refiere Pablo. Con que Cristo, dice él, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se está refiriendo aquí? Él afirma aquí que fuimos hechos libres en cuanto a la obligación de guardar la ley. Fuimos liberados de la maldición de tener que cumplir a toda costa la ley del antiguo pacto, a fin de que pudiéramos ser bendecidos. Hemos sido liberados de la obligación de tener que cumplir a rajatabla la ley. Porque justamente ese es el gran campo de tensión, el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Recibir el cumplimiento de las promesas bajo el Antiguo Testamento solo era posible cumpliendo la ley, cuando uno era obediente respecto a la letra. Pero en el Nuevo Pacto, gloria al Señor, uno no es bendecido porque está obligado a cumplir la ley, sino porque hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que cambiar y renovar nuestra manera de pensar de manera radical a través de este mensaje de la gracia. Y no tendríamos que estar comprendiendo las bendiciones en relación a la ley y la obediencia, sino solamente en relación a Jesucristo y a la fe. Así tendríamos que considerarlo. Bajo el nuevo pacto existe una obediencia en la fe. Y esto significa que nosotros creemos que hemos sido liberados de las obligaciones en cuanto a guardar la ley. Nosotros creemos que Jesús nos ha liberado y redimido de la maldición de la ley, y esto va a traer a nosotros la bendición de Abraham. Estad pues firmes en la libertad. Nosotros debemos permanecer en la libertad y no permitir que otras personas nos influencien a colocarnos otra vez bajo el yugo. No permitir que nos convenzan y que tenemos que guardar necesariamente los 10 mandamientos, de que tenemos que cumplir con esto y con lo otro, si deseas ser bendecido. Muchas veces también en los círculos cristianos domina una manera de pensar, que recién cuando comenzamos a bendecir a Israel, entonces vamos a ser bendecidos nosotros mismos. ¿Dónde encontramos este pasaje? También ello pertenece al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, y también eso es ley, y está sometido a la maldición de la ley. Tenemos que comprender que la bendición nunca proviene por medio de Israel. La bendición proviene únicamente por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Él es el Salvador. Él es realmente Israel. La bendición proviene de nuestro Señor Jesucristo. Dirijamos nuestra mirada mucho más intensivamente que durante los últimos años hacia Jesús. Mucho más nuestra mirada hacia la cruz. Entonces somos libres y nos encontramos en la libertad cuando dirigimos nuestra mirada hacia la cruz. Gloria al Señor. Qué tremenda bendición poseemos en Jesucristo cuando dirigimos nuestra mirada hacia la cruz. Poseemos y estamos en la libertad. Y esto sucede únicamente si miramos a la cruz. Nuestra mirada al viejo pacto, cuando nos concentramos principalmente en las personas del antiguo pacto, cuando dirigimos nuestra mirada a la nación del antiguo pacto, entonces volvemos a colocarnos bajo la ley. Pero la libertad se encuentra únicamente en la persona de Jesucristo por medio de la gracia. Ese es el mensaje de la gracia, el mensaje de la gracia. Y Pablo luego expresa aquí directamente en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Allí el predicador de la gracia afirma, estad pues firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, dice él, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esclavitud aquí significa el yugo de la ley. Tenemos que estar conscientes de que Jesús nos hizo libres, nos guió a la libertad. Él
nos afirmó en la libertad debido a que nos perdonó completamente. Jesucristo clavó en la cruz todos nuestros pecados y culpas. Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. No solamente nos ha perdonado los pasados, la mayoría de las personas cuando nos referimos al perdón de pecados piensan solamente en los pecados pasados. Ellos dicen, gracias Señor, porque me has perdonado los pecados pasados. Me has perdonado los pecados de mi pasado. La mayoría de las personas piensan solamente en cuanto a su pasado. Pero aquí tenemos delante de nosotros este perdón completo, este perdón que sucedió una vez y para siempre. Si no fuera así, no sería completo este perdón. Jesús no nos ha perdonado solamente los pecados del pasado, Jesús ya nos ha perdonado todos los pecados del futuro. Recuérdese usted que regresando a la cruz hace 2000 años atrás, podemos afirmar que todos nuestros pecados se encontraban en el futuro, pero Jesús hace 2000 años ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, y esto cuando nosotros nos encontrábamos bastante alejados en el futuro. Allí ya cumplió con todo el Señor. ¿Por qué razón entonces no estaría actualmente, por ejemplo, en estos años actuales, 2012, 13 o 14 o cual fuera, nuestros pecados perdonados? Esta era la grandiosa, maravillosa y completa obra redentora. Él nos ha perdonado una vez y para siempre, y la cláusula principal del Nuevo Testamento la encontramos en Hebreos capítulo 7, en Hebreos 9 y 10. Allí está escrito, muchos suponen que Pablo fue el escritor de esta carta. Allí nos dice el escritor tres veces esta cláusula principal del Nuevo Testamento. Nos dice tres veces, una vez y para siempre. Aleluya, una vez y para siempre. Esto quiere decir, una vez y para siempre, Cristo nos ha perdonado nuestra culpa, una vez y para siempre cargó con todo el pecado, una vez y para siempre significa todos nuestros pecados, todos en letra grande, T-O-D-O-S, todos los pasados, presentes y futuros, una vez y para siempre. Cristo nos ha perdonado todo. Si no fuera así, tendríamos que seguir ofreciendo sacrificios, y esto significaría que nos encontraríamos otra vez bajo la esclavitud y el yugo de la ley. Esto sería así y tendríamos que volver a ofrecer constantemente sacrificios. Si tuviéramos que estar confesando constantemente una y otra vez nuestros pecados, esto nos colocaría otra vez bajo el yugo de la ley. Gloria al Señor. Él nos ha perdonado una vez y para siempre. Y si es que llegáremos a pecar, tenemos la palabra de Romanos capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este es el Evangelio. Este es el mensaje. Eso es gracia. Jesucristo es tan grandioso. Aprópiese de esta verdad. A usted le han sido perdonados todos sus pecados completamente, una sola vez y para siempre. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad. Usted ha sido liberado. Yo he sido liberado. Cristo me ha liberado. Eso significa que Jesús ya lo ha hecho una vez y para siempre. Ya lo ha hecho una vez y para siempre. Así como se nos refiere esta verdad en la carta a los Hebreos tres veces, una vez y para siempre, me ha libertado de la esclavitud, del yugo de la ley. Me ha libertado de la obligación de tener que guardar a rajatabla la ley a fin de que la bendición llegue a mi vida y a mi familia. De estas cosas Cristo nos ha libertado. Y si creemos ello, nos encontramos en la obediencia. La obediencia a la fe en el nuevo pacto no es más obediencia respecto a la ley, sino por recibirlo en fe. Esta es la obediencia que le agrada a Dios. A Dios le agrada cuando actuamos y vivimos por y en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recibir en fe que fuimos liberados completamente. Luego Pablo afirma en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hermanos, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros no debemos usar la libertad que tenemos para la carne diciendo, qué bueno,
Ahora podemos vivir como se nos antoja. Ahora podemos volver a hacer todo aquello que quisiéramos hacer. Podemos ir otra vez a los prostíbulos, etc. No, esa es una interpretación equivocada. Eso no es lo que el apóstol Pablo opina aquí. Él afirma que no debemos concederle a la carne la oportunidad para una falsa libertad y no utilizar la libertad como ocasión para pecar, sino que se trata aquí de la libertad en cuanto a ser libres y estar libres del yugo de seguir pecando. Nuestra libertad no significa una libertad para vivir simplemente como se nos cuadre. El mismo apóstol Pablo nos refiere en la carta a Tito en el capítulo 2, en el versículo 11, lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia libera a todas las personas, pero la gracia de Dios en Cristo ya ha liberado a todos. En el versículo 12 aclara, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos proporciona completa libertad, pero también nos conduce a la educación, a la instrucción, que la gracia de ninguna manera es ocasión para pecar deliberadamente. La gracia no es la licencia para vivir carnalmente. Si llega a pasar que caemos en un pecado imbécil, gracias a Dios por la gracia, porque en la gracia no existe más ningún tipo de condenación para nosotros. Aún cuando llegara a suceder lo que no debiera suceder, no existe ningún tipo de condenación, ninguna sentencia más en Cristo por medio de la gracia. No necesitamos seguir andando con una conciencia que nos esté culpando. El Espíritu Santo no nos va a sentenciar ni condenar. Es nuestro propio espíritu humano el que nos indica que hemos cometido un error. Para ello no hace falta el Espíritu Santo. Es nuestro propio espíritu humano que nos proporciona estos sentimientos de condenación y de culpa cuando hemos cometido errores. El Espíritu Santo está presente para decirnos que Dios es más grande. La gracia de Jesús es mayor. Usted ha sido perdonado y bienaventurado es el hombre a quien no se le tiene en cuenta su pecado. Aleluya. Para ello se encuentra el Espíritu Santo aquí sobre la tierra. Dios es bueno para nosotros. El mensaje de la gracia nos libera. Esto es confirmado por medio de muchas personas durante las últimas semanas y meses. Los testimonios durante el último tiempo. Un peso se cayó de mí. La carga se cae de mí. De mí se desprenden muchas cosas negativas. Ahora puedo disfrutar la vida y es cada vez más maravilloso vivir en la gracia. Permita también usted que la carga se desprenda. La carga de la culpa y de la condenación. Permítalo, porque Jesús dijo claramente que el yugo es fácil y ligero. El yugo de Cristo no es el yugo de la ley, el cual es esclavizante y oprimente. Dios es bueno. Pablo nos dice en el capítulo 5 de Gálatas en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. En otra traducción, y no habréis de satisfacer los deseos de la carne. Gracias al Señor por este camino. Nosotros nos encontramos en un constante ciclo de lavamiento, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, por medio de Jesús, por medio de la sangre de Jesús. Y aquí Pablo nos muestra el camino, que si caminamos en el Espíritu no habremos de caer en esas tendencias de la carne. Y más adelante en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se está refiriendo aquí a personas que se encuentran en la oscuridad o a personas que conocen a Jesucristo. Pablo se está refiriendo aquí a personas que se encuentran en la oscuridad, a personas que no conocen a Jesucristo, porque él afirma que se trata de obras de la carne, las cuales son hechas por la carne. Cuando nos encontramos en medio de las obras de la carne, nos encontramos en la oscuridad y no estamos en luz.
porque si hemos sido trasladados a la luz, no podemos estar haciendo exclusivamente las obras de la carne, y esto porque hemos llegado a ser luz, así como Jesús es luz. Por ello, es así que comenzamos a hacer también obras del Espíritu, de la luz. Lógicamente, las obras de la carne también pueden ser llevadas a cabo por medio de creyentes cristianos. Gracias a Dios que tenemos a nuestro favor 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Si no estamos más en tinieblas y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y esto lo hace constantemente, nos limpia de las obras de la carne. Por ello, si es que llegamos a caer en obras de la carne siendo ya creyentes, entonces no hay condenación para nosotros porque su sangre nos limpia y lava constantemente. Aleluya. Él está refiriéndose aquí también a personas que en verdad no se encuentran en el reino de los cielos y se encuentran en tinieblas y oscuridad, pero gracias a Dios que Juan nos dice que nosotros somos luz, así como Él es luz. Gracias a Dios por el poder purificador de Jesucristo, y si es que nos llegara a suceder que caigamos en algunas cosas, porque todos de alguna manera ya nos hemos entregado a obras de la carne, consciente o inconscientemente, por ejemplo el egoísmo, etcétera, etcétera. Cuando caemos tenemos a nuestra disposición la sangre de Jesús, que por siempre es purificadora. Si esto no fuera así, ningún creyente en Cristo podría ser salvo. Si no fuera así, ningún creyente cristiano tendría esperanza, porque de alguna manera cada creyente en algún momento ha caído en las obras de la carne. Estemos considerándolo desde la perspectiva de la gracia. En la gracia no hay condenación, y aun cuando caigamos en obras de la carne, pero si no estamos en la luz, entonces vamos a hacer exclusivamente estas obras de la carne. Entonces se presenta otro problema. Se trata de tener el problema de no conocer a Jesús. Y luego en el versículo 23, Pablo continúa diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria al Señor. Ahora Pablo enumera las obras de la luz. Más y más nosotros vamos a realizar estas maravillosas cosas en nuestra vida, y esto porque sabemos que la gracia está a nuestra disposición en caso de haber caído en alguna cosa o de haber cometido un error, y esto nos conduce a vivir más y más en el fruto del Espíritu. Dios es tan bueno, y nosotros vamos a ocuparnos más con el fruto del Espíritu en el próximo devocional. Vuelva a conectarse. El Señor nos ayuda para avanzar en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro.